el último campeonato amateur. Si bien el año de 1933 el fútbol en Chile se profesionalizó, desde años atrás ya se jugaba en Santiago un campeonato de carácter amateur, un año antes del primer campeonato profesional de nuestro país. Se jugó el torneo de la División de Honor de la Asociación de Fútbol de Santiago de 1932, el cual contaba con la participación de 8 equipos, con un formato de todos contra todos, y en donde el equipo que al terminar las 2 ruedas terminase con la mayor cantidad de puntos, se coronaría campeón. Y el último en la tabla descendería a la segunda división, y su lugar lo ocuparía el equipo ascendido de la segunda división. El campeonato lo disputaron Unión Deportiva Española, Magallanes, Audax Italiano, Colo-Colo, Santiago Badminton, Green Cross, Santiago Nacional y Liverpool Wanderers. El campeonato iniciaría un 8 de mayo y acabaría un 8 de diciembre, pero no como todos hubiesen querido, al último partido de la fecha 14, el que marcaría el final del campeonato, y a su vez coronaría al campeón, partido que disputaban los 2 equipos que compartían la punta, con 22 puntos cosechados en 13 partidos, con 11 triunfos y 2 derrotas cada uno. El partido los disputaba Audax Italiano, que solo había caído frente a Santiago Badminton 3-4, y ya Unión Deportiva Española por 5-1, y ganado todos sus demás encuentros. Y Colo-Colo, quien por su parte había caído solo frente a Audax Italiano en la primera rueda por 2-1, y con Santiago Badminton por un marcado de 3-2, y ganando sus demás encuentros. Esa tarde del 8 de diciembre, en donde se buscaba definir al campeón, quedaría marcada por una tragedia que nadie imaginó que sucedería. Ese mismo día los titulares de los periódicos llevaban como titular la pregunta de ¿quién se llevaría el título? Que disputaban Audax Italiano, que en esos años junto a Magallanes eran los clubes más populares de la capital, y Colo-Colo. Esa tarde, alrededor de las 5 p.m., horario del encuentro, una multitud de hinchas llegaban al recinto y colmaban las entradas del estadio. Los organizadores, al ver la magnitud de gente que quería entrar a ver el encuentro, decidieron cerrar las puertas y no vender más boletos. Ante el mar de gente que colmaba las entradas, al no poder ingresar al estadio y presenciar el encuentro, muchos fanáticos decidieron optar por trepar las paredes para ingresar al estadio. Si bien el estadio contaba con una capacidad de 10.000 personas, se calcula que ingresaron alrededor de 4.000 hinchas más, llegando a 14.000 hinchas en un estadio. El partido comenzó, y Colo-Colo, con goles de Iván Mayo, a los 13, y a los 23, se imponía al local por 2-0, pero al minuto 35, en donde con un gol de Moisés Avilés, marcaría el descuento para el local, desatando la ovación de los más de 14.000 hinchas. Y a su vez, una tragedia. Y ocurrió lo impensado: una parte de la tribuna cedió ante el peso que sobrepasaba el límite, provocando que alrededor de unas 200 personas cayesen junto a la estructura. El partido se suspendió de inmediato, y se comenzaron las labores de rescate de los numerosos heridos que se encontraban en medio de los escombros, con la pronta accionar de los funcionarios de carabineros, que se encontraban en el estadio y sus alrededores, más la ayuda de algunos hinchas. Comenzó la labor de rescate y ayuda a los heridos, presencia de un doctor, ayuda a tratar a los heridos, que posteriormente eran trasladados en ambulancias a las postas de la asistencia pública, quienes acudieron de inmediato por lo sucedido, si bien se realizaban las labores de rescate y atención de heridos. A raíz de lo ocurrido, una multitud de hinchas intentaron incendiar las instalaciones del estadio, las que comenzaron a arder por 3 costados, que gracias a la intervención de algunas personas, se logró que el fuego no se propagara, pero no evitó que se generasen disturbios y destrozos en el estadio por parte de hinchas, por lo que tuvo que intervenir tropas del tránsito para resguardar el orden e impedir los desmanes. Al día siguiente, los titulares de los periódicos llevaban como titular la tragedia que dejó el fatídico número de 3 muertos y 130 heridos. Si bien se acordó repetir el encuentro, esto nunca sucedió, acabando el torneo sin un campeón, adjudicándose ambos elencos como campeones de dicho año, de 1932, acabando así el último campeonato de primera división amateur
del fútbol santiaguino y nacional.